Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. El tema que tenemos propuesto para esta tarde es bien desafiante: pastores del fin de los tiempos. Y quisiera invitarlos a leer juntos en la palabra de Dios algunos versículos que van a servirnos de introducción a la reflexión que deseo compartir con todos ustedes. Voy a dar lectura de la Nueva Versión Internacional, Gálatas capítulo 1, los versículos 11 al 24. Gálatas capítulo 1, los versículos 11 al 24. Dice la palabra del Señor. Es el apóstol Pablo el que escribe: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, dice Pablo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía, glorificaban a Dios. Ser pastor es hoy más difícil que nunca antes en la historia del testimonio cristiano. Este siglo se presenta dominado por la secularización de la cultura global, el relativismo moral y el desprecio por las verdades absolutas. El ministerio pastoral en este contexto es cada vez más complejo. Pastores e iglesias son vistos por el público en general como curiosidades para criticar y muchas veces como peligros que hay que neutralizar. El mundo está experimentando cambios rápidos y violentos. Estamos viviendo un verdadero terremoto cultural global que afecta profundamente a las iglesias y a los pastores. El resultado es un creciente proceso de descristianización en América Latina y una galopante crisis moral y espiritual. No es que el número de cristianos se haya reducido, todo lo contrario, pero sí ha aumentado la cantidad de cristianos nominales y sincretizados, tanto católicos romanos como protestantes o evangélicos. La influencia cristiana sobre la cultura se está perdiendo, como también está desapareciendo la memoria y el vocabulario cristiano, al igual que las presuposiciones y la cosmovisión cristiana. O lo que resulta todavía peor, se van cambiando los significados y se pierden los valores cristianos originales o
tradicionales. Es por esto que nuestro continente sigue siendo, y quizás hoy más que nunca, un campo misionero de primer orden. El desafío para el ministerio cristiano es asombroso y la oportunidad para que la iglesia sea la iglesia es urgente. Pero es necesario que cambiemos la manera en que concebimos a la iglesia y al ministerio. Hoy, más que nunca antes, necesitamos un cambio radical de mentalidad, es decir, en nuestra manera de entender la realidad. La realidad parece mostrarnos que la iglesia y el ministerio están en crisis, especialmente los pastores, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y con una visión clara de su ministerio, parecen ser una de las tantas especies en peligro de extinción en nuestro mundo posmoderno. La mayoría de los pastores están buscando una manera de deshacerse, de largar el ministerio, o permanecen en él totalmente desmotivados y carentes de visión. Permítanme decir que estimo en alrededor del 70% de los pastores evangélicos aquí en Argentina que están hartos de la chatura que caracteriza a buena parte de la vida de las congregaciones locales. Este porcentaje se eleva todavía más cuando hablamos de la obra denominacional. Los pastores están desanimados y muchos incluso están enojados, y más todavía, muy enojados con la iglesia y con el ministerio. Una de las razones de este estado es la baja autoestima de muchos pastores. Las demandas son muy altas y las satisfacciones son muy pocas. La cultura que nos rodea no aprecia para nada lo que hacemos. Y nuestra gente tiene expectativas, nuestro pueblo, los miembros de nuestras iglesias, tienen expectativas totalmente absurdas e inalcanzables. Frente a esto, muchos pastores caen en depresión y desánimo, lo cual representa una serie de crisis de identidad. Ser pastor hoy en nuestra sociedad, en general en América Latina, no significa nada. No tiene sentido. Y en la iglesia, todavía menos. Especialmente si es una iglesia tradicional o una iglesia que se ha estancado en el tiempo. Para los segundos, es decir, congregaciones que se han mantenido más o menos las mismas en las últimas 2 o 3 o 4 décadas, los pastores no pasamos de ser empleados con ciertas funciones religiosas. Y para aquellos que han experimentado crecimiento y alguna cuota de renovación espiritual, de todos modos el ministerio sigue siendo un dolor de cabeza, muchas veces con metas que no tienen nada que ver con el desarrollo del reino de Dios. Es decir, para la comunidad en la que llevamos a cabo nuestro ministerio, los pastores hacemos cosas muchas veces que están totalmente fuera del campo de interés. Tanto para el mundo como para la iglesia, parece ser que somos obsoletos, un anacronismo en la cultura secularizada, consumista, hedonista y materialista que parece prevalecer. Hablamos de Dios y trabajamos para Él en un mundo que no reconoce a Dios, o que si lo reconoce no le lleva el apunte, le importa nada acerca de Dios. Cada vez estamos más marginados y nos cuesta más descubrir cuál es nuestro lugar como pastores en este mundo. Aún los pastores de más éxito
Si uno analiza críticamente su ministerio, va a descubrir que están metidos adentro de su ministerio, sin ninguna relevancia social y mucho menos sin producir ningún cambio o transformación significativa en la sociedad. Como si esto fuera poco, hoy no existe una teoría unificadora del ministerio pastoral, es decir, no hay una teología del ministerio que nos ayude a definirlo y a darle un marco de referencia. Lo único que existe es una práctica del ministerio que para muchos se ha transformado incluso en una suerte de teología. Es decir, la tarea misma es el modelo a seguir. El ministerio pastoral consiste, para muchos en América Latina, en seguir el modelo de Rick Warren o de Bill Hybels, de César Castellanos, de Claudio Freyson o de algún pastor a quien el Señor haya bendecido en su ministerio. Hace rato que hemos perdido lo que se llama teología pastoral y la hemos reemplazado por una teología práctica más orientada a responder el cómo que al qué. Mientras la reflexión bíblica y teológica en torno al ministerio pastoral ha ido desapareciendo, se fue instalando en América Latina un estilo psicologista en la consejería pastoral y en la predicación que no es muy diferente de las estrategias de autoayuda y de bienestar integral que hoy son tan populares gracias a la posmodernidad. La consecuencia de esto es que las ciencias sociales han ocupado el lugar de la teología para definir el ministerio pastoral. Y la práctica del mismo depende casi exclusivamente de las pericias personales desarrolladas por el pastor. La dimensión trascendente y sobrenatural del ministerio casi ha desaparecido. El pastor de éxito ya no es más el líder siervo que pastorea su rebaño, sino el gurú que mejor maneja las técnicas de manipulación de masas y de comunicación social. Y alguien que es hábil en aplicar las leyes que gobiernan el mercado y rigen la publicidad. De este modo, modelos no teológicos, no digo que sean malos, digo que no son teológicos, modelos no teológicos, no bíblicos, se han impuesto como los más apetecidos para el ministerio pastoral. Y esto, o este ministerio, es cada vez menos bíblico y teológico y está más fundado en la antropología, en la sociología, en la psicología, en el marketing y fundados en quién es Dios y qué dice la Biblia. No obstante, creo que todos estamos de acuerdo en que un ministerio pastoral bien equipado y lleno del poder de Dios debe tener una base bíblica y una teología adecuada. Cualquier metodología sin un fundamento sólido se transforma en algo peligroso y carente de poder. En otras palabras, es necesario que definamos nuestra identidad antes de pensar en la iglesia y el ministerio en el mundo de hoy. Es imprescindible que nuestro papel como pastores esté fundado en Dios y no en cualquier modelo humano que esté de moda, por exitoso que resulte o que sea en términos de crecimiento numérico, desarrollo, etcétera, etcétera. La identidad de Pablo como apóstol, según él mismo la describe en el pasaje que hemos leído al principio, en Gálatas 1, 11 al 24, fue el fundamento de las exhortaciones pastorales que siguen en el resto de esta carta. Pablo declara que a partir de su encuentro con Cristo experimentó un cambio radical en el fundamento de su identidad.
Hasta ese encuentro vital, él se había movido en su celoso y dinámico ministerio religioso bajo el gobierno de la carne y conforme a la más rancia tradición recibida. Incluso después de recibir a Cristo como único Señor de su vida, Pablo no buscó aliarse a una nueva tradición ni copiar el ministerio de otros apóstoles, sino que se limitó a mantenerse abierto a recibir y aprender el evangelio que le vino, como dice él, por revelación de Jesucristo. Es así como Pablo fue introducido por el Señor mismo a la predicación a los gentiles, abriendo un surco no solo novedoso para la misión cristiana hasta ese momento, sino incluso contradictorio para la cristiandad palestina de trasfondo judío. Es a la luz de la experiencia de Pablo, como siervo del Señor, que deseo que me acompañen en esta tarde a reflexionar sobre nosotros mismos como pastores del fin de los tiempos. Y en esta presentación vamos a procurar responder a 4 preguntas críticas que están en el corazón mismo de la vida pastoral y que surgen de la experiencia pastoral en el mundo posmoderno contemporáneo. Estas son las preguntas claves que se plantean los pastores del fin de los tiempos y que no siempre responden de manera adecuada o satisfactoriamente. En cada caso, las respuestas que daremos a estas preguntas están basadas en un fundamento bíblico y teológico. Quiero proponer estas respuestas bíblicas y teológicas como el fundamento para un ministerio pastoral bíblico y contemporáneo que de veras ayude a los pastores del fin de los tiempos a encontrar un camino de servicio y un camino de satisfacción. No según los códigos del mercado, de la publicidad, los códigos de las ciencias sociales y los códigos mucho menos de lo que hoy se considera éxito en el mundo. En primer lugar está la pregunta de la identidad pastoral, es decir, ¿quién soy? ¿Quién soy? Para responder a esta pregunta hay que tomar en cuenta 4 dimensiones. Por un lado, la dimensión de lo que la sociedad espera que yo sea. La gente en el barrio donde yo sirvo espera que el pastor evangélico sea una especie de ídolo popular, una especie de campeón popular, una suerte de milagrero, alguien que atraiga el interés de la prensa, de la televisión, de los medios masivos, y si es alguien que por su manera de hablar o de conducirse atrae a los noticieros de televisión o de alguna manera su nombre aparece en un diario, tanto mejor, porque eso le da notoriedad al barrio. La gente en la ciudad no le presta la más mínima atención a los pastores, a menos que haya un escándalo mayúsculo de por medio y el pastor adquiera notoriedad social a través de los medios masivos, especialmente la televisión. Los miembros de otras iglesias evangélicas evalúan al pastor local con los mismos patrones con los que evalúan a los participantes de estos programas de televisión como Gran Hermano o Bailando por un Sueño acá en Argentina o alguno de estos programas donde de alguna manera el participante tiene que hacer un gran esfuerzo por bailar bien, cantar bien o a ver quién dice la estupidez más grande para adquirir notoriedad. Entonces todo el mundo dice, fíjate el pastor fulano, qué extraordinario que es. Los políticos ven en el pastor a un caudillo que puede traerles votos a cambio de una pequeña contribución para el culto, algún beneficio, alguna prebenda. En realidad la sociedad que nos rodea no espera nada de nosotros porque carecemos de toda relevancia social. Para la sociedad no somos nada ni nadie. Por otro lado está la dimensión de lo que la iglesia quiere que yo sea.
Generalmente las iglesias quieren que sus pastores sean lo que ellos de ninguna manera pueden ser, y esto por un salario muchas veces de hambre, lo cual se constituye en la fuente mayor de frustración y de abandono del ministerio. Los miembros de la iglesia esperan que su pastor sea una especie de superhéroe, un personaje de historieta con variados matices, el hombre de acero como Superman o la Mujer Maravilla que todo lo puede, o un Batman que siempre anda con algún secreto o algo escondido, alguien capaz de sacar un conejo de la galera como Mandrake el mago, o algún personaje tan estrafalario de la historieta, alguien que con una bala de plata es capaz de derribar a todos los enemigos como el llanero solitario, o un payaso como Gaby, Fofó y Milique y los famosos payasos españoles de otro tiempo. Los más jóvenes no llegaron a conocerlos. Muchos quieren que el pastor sea una especie de enciclopedia multiuso, capaz de responder a todas las preguntas y resolver todos los problemas, una especie de ombudsman evangélico, una especie de enciclopedia a mano para que responda a la curiosidad más exótica de parte de los miembros de la iglesia, o un defensor de pobres y menesterosos. Otros desean que el pastor sea un modelo moral y espiritual perfecto, un reflejo perfecto de Jesús, o alguien que seguramente por su piedad está mucho más cerca de Dios de lo que el común de la gente. Por eso la gente viene a nosotros los pastores y dice: pastor, óreme. Y uno le dice: pero hermana, hermano, ¿por qué no ora usted? No, porque usted está más cerca de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el santito católico al que va el creyente en su ignorancia de la fe en Jesucristo? El rol es exactamente el mismo. Al santito le prenden una vela, al pastor le darán de vez en cuando una ofrenda. Ore por mí. Las iglesias piensan que los pastores, lo que en verdad nosotros no somos. Ahora la pregunta es ¿por qué? Quizás porque quieren pensar que hay alguien cerca que es mejor de lo que ellos son, un modelo ideal. Esto se conoce como proceso de idealización. O quizás porque quieren proyectar en alguien sus ideales frustrados, una especie de espejo conveniente, como el espejo de la madrastra en el cuento de Blancanieves, que siempre le daba la respuesta, por supuesto, que ella esperaba o que quería. Esto se conoce como proceso de transferencia. O quizás sea porque tienen un concepto equivocado de lo que significa ser pastor o líder, o están mal aprendidos o están mal enseñados, y esto es un proceso de confusión. Pero la verdad es que en general la gente tiene expectativas que es muy difícil que un ser humano de carne y hueso pueda cumplir y satisfacer. Es difícil para algunos hermanos aceptar nuestra pecaminosidad, nuestra ignorancia, nuestro cansancio, nuestro enojo, nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestros fracasos, nuestra depresión, etcétera, etcétera. Hay quienes piensan que por tener que ver con cosas santas, nosotros somos santos. Hay quienes piensan que porque hablamos de Dios, nosotros estamos más cerca de Dios. Un poco la confusión que tenían los de Listra con Pablo y con Bernabé, según Hechos 14:12, que a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. La gente, nuestra gente, muchas veces se confunde. Hay quienes piensan que porque predicamos el Evangelio del Reino, nosotros no tenemos problemas o las cosas nos resultan más fáciles, que nuestros matrimonios son perfectamente felices, que no tenemos problemas con nuestros hijos, que no tenemos problemas financieros, que todas las cosas que decidimos y hacemos están bien decididas y bien hechas. No sé con vos, pero conmigo no es así. Y prefiero no ser hipócrita y decirlo. Por otro lado está la dimensión de lo que yo quiero ser.
Lo que yo quiero ser está determinado en buena medida por lo que yo he sido, es decir, por mi experiencia personal. En mi caso personal, criado en un hogar cristiano, hijo de misioneros y pastores, comencé a predicar a los 15 años, tuve excelentes líderes y consejeros, tuve una formación desde muy joven realmente envidiable. Salí del seminario después de 5 años de estudios, me metí en una iglesia con más de 20 años de vida y menos de 70 miembros. Fui ordenado a los 22 años y de la noche a la mañana pasé de ser seminarista a ser pastor. El responsable moral y espiritual de la vida de los 68 miembros de mi iglesia, con 22 años. Comencé mi ministerio pastoral con el firme deseo de servir al Señor, de hacerlo lleno del Espíritu Santo y para su sola gloria. Sabía que debía ser maestro y predicador de la Biblia, sabía que tenía que además ser un buen líder de adoración, un buen animador del culto, sabía también que debía ser un líder de la congregación, aunque la mayoría de los miembros podían ser mis padres, abuelos o hermanos mayores. No sabía una enorme cantidad de cosas que jamás me enseñaron en el seminario y que muy pronto desafiaron mi ministerio. En la dimensión de lo que yo quiero ser, se mezclaron siempre mis buenos deseos de ser un buen siervo de Dios con las innumerables limitaciones de mi condición humana pecadora. Siempre, mis hermanos y hermanas, quise ser un buen pastor y un pastor bueno. Y terminé abandonando el ministerio pastoral en 1979, totalmente frustrado, deprimido, lleno de culpa y rodeado de cadenas que no podía romper. Y era un pastor de éxito en mi denominación. Pero lo que me pasaba a mí, solo yo lo sabía. Solo yo lo conocía. Quería ser un pastor exitoso y terminé dejando el ministerio. Pasaron los años y el Señor me permitió sano y libre volver a las responsabilidades ministeriales y bendijo mi ministerio de una manera extraordinaria. Doy gloria y gracias a Dios por ello. Y terminé dejando nuevamente el pastorado en lo que algunos consideraban como la cumbre de mi éxito personal, pero lo hice como lo hizo Pablo. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, porque me queda mucho por delante para alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y no solo lo que yo soy me avala en lo que estoy compartiendo con ustedes. Dios me ha dado la gracia a través de mi ministerio apostólico de servir a miles y miles de pastores alrededor del mundo. Y lo que estoy diciendo se los podría certificar. La dimensión de lo que yo quiero ser. Pero también está la dimensión de lo que yo soy en Cristo. Pablo podía decir con profunda convicción, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esto definió su identidad pastoral. Pablo luchó con su identidad pastoral al hacer frente a todas las presiones, todo tipo de presiones culturales y eclesiásticas. Es interesante notar que la mayor parte de las metáforas pastorales del apóstol se encuentran en su carta a los Corintios, que fueron quienes más cuestionaron su ministerio. Y en Cristo es interesante cómo Pablo se definía a sí mismo: prisionero de Cristo Jesús, vaso de barro, siervo de Jesucristo, heraldo y apóstol, maestro de los gentiles, colaborador de Dios, el Padre que los engendró en Cristo Jesús, maestro constructor, embajador de Cristo, etcétera,
etcétera. Acá está la identidad de Pablo. Lo que él era, pero lo que él era en Cristo. La lista no está agotada y sorprende por la enorme variedad de identidades con las que se describe el apóstol. A pesar de la multiplicidad y variedad, Pablo no sufría de identidades múltiples, sino que todas ellas encontraban su foco en una sola identidad, la de Cristo Jesús. Es por Él y para Él que Pablo era capaz de decir: me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Y aclara: todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Pablo recibió del Señor del mundo y de la iglesia su llamado, su vocación y su ministerio. No lo recibió del mundo, no lo recibió de la iglesia, lo recibió del Señor para servir en el mundo y para servir en la iglesia. El contenido de su perfil y programa pastoral vino de su Señor. Nuestra identidad, mis hermanos, nuestra identidad pastoral se encuentra en Cristo, que nos llamó a su servicio. Yo soy lo que recibí y aprendí por revelación de Jesucristo. Yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, dice Pablo, sino por revelación de Jesucristo. Yo soy aquello para lo que fui apartado y llamado por la gracia de Jesucristo. Como dice Pablo, agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Yo soy una persona cuya transformación personal hace que otros glorifiquen a Dios. Como dice Pablo al terminar el pasaje: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. La pregunta de la identidad pastoral: ¿quién soy? Mi hermano, mi hermana, ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Todavía seguís mirando al pastor Pirulo, a fulano y a sutano como modelo? ¿O estás tratando de responder a esta pregunta mirando a Jesucristo, que es a quien servimos? La segunda pregunta es la pregunta de la ubicación contextual. Y acá se formula de la siguiente manera: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? La pregunta de la ubicación contextual. Y hay 4 maneras diferentes de responder a esta pregunta. Son las 4 maneras en que solemos responder a esta pregunta. Por un lado, estoy donde debo estar. Hay pastores cuyo contexto de servicio está impuesto por un sentido enfermizo del deber que muchas veces nace de sentimientos de culpa no resueltos o de obligaciones impuestas por otros. Este es el caso del pastor que hereda de su padre o de un familiar o de un mentor la iglesia que pastorea. Estar en un lugar pastoreando por la fuerza es una invitación a la frustración y al fracaso seguro. Estoy donde debo estar. Otra manera de responder es decir: estoy donde puedo estar. Hay quienes están en el pastorado porque es la única actividad en la que pueden ganarse la vida sin demasiado esfuerzo. El ministerio pastoral puede servir de refugio o de aguantadero para algunos incapaces o perezosos que no están dispuestos a aventurarse por nada que demande esfuerzos y riesgos. Uno puede quedarse vegetando por décadas en una iglesia mientras se las ingenie para anestesiar a los miembros con la morfina de su mediocridad. Estoy donde puedo estar. Una tercera respuesta es: estoy donde quiero estar. Anhelar obispado
querer obispado, dice el apóstol Pablo, es un buen deseo si se reúnen las condiciones requeridas para ellos. Ser pastor, como dice la palabra, es ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito con buen testimonio de los de afuera. De vez en cuando tendríamos que leer esto, a ver si más o menos encuadramos en lo que la palabra nos pide a nosotros. Querer estar al frente de una iglesia es desear una buena obra. Pero además de las condiciones morales, espirituales, de testimonio, de madurez emocional, hay que tomar en cuenta las motivaciones. Una persona puede querer estar en el ministerio pastoral por motivos equivocados, egoístas, carnales o espurios. Estos motivos pueden ser la necesidad de afecto o la búsqueda de aprobación, la satisfacción de impulsos narcisistas, el anhelo de proyección social, la necesidad de trabajo y de tener un ingreso, el deseo de controlar a las personas, la ambición de poder, y podríamos seguir con la lista. Decir estoy de pastor en este contexto porque es lo que más deseo en mi vida, no es una respuesta suficiente. Quizás una respuesta no solo suficiente, sino necesaria, sea decir, estoy donde el Señor quiere que esté. Estoy donde el Señor quiere que esté. Suele ocurrir que donde Dios quiere que estemos, no siempre nos parece el mejor de los lugares. ¿Se acuerdan de Ezequiel el profeta, a quien Dios lo puso a ministrar su palabra en medio de un pueblo cautivo, deprimido, prisionero, sin proyecto histórico y carente de toda esperanza? Ezequiel 3:15 nos cuenta el profeta de su propia experiencia personal. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido me quedé con ellos durante 7 días. No solo que el lugar de ministerio del profeta era deprimente, sino que la iglesia que le tocó pastorear era la peor del mundo. Los miembros de su iglesia contaban con los peores antecedentes. Ezequiel 2, 3 y 4 dice, me dijo el Señor, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco. ¿Vos irías de pastor a una iglesia así? Y esto no te lo dijo un colega, te lo está diciendo el Señor. Te mando a una iglesia, son una manga de obstinados y tercos. Además de rebelde, obstinado y terco, el pueblo israelita no quería escuchar la palabra de Dios. ¿Vos sabés lo que es ir de pastor a una iglesia que ni siquiera quiere escucharte predicar? Ezequiel 2:5, deberás advertirle, así dice el Señor omnipotente, tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrá que entre ellos hay un profeta. La gente que se suponía él debía atender como sacerdote y profeta, y a quienes debía anunciar la palabra de Dios, no solo que no querían oír la palabra y eran rebeldes y tercos, sino que era gente peligrosa. Es decir, había peligros físicos, morales y espirituales. Era gente, una iglesia insalubre. Ezequiel capítulo 2, versículo 6. Tú, hijo de hombre, le dice el Señor, no tengas miedo de ellos, ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. Y vos creías que tu situación era la peor. Mira lo que le tocó en el reparto a Ezequiel. No temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Y Dios lo mandó ahí. Y estaba donde el Señor lo mandó. No cabe dudas.
Otras veces nos parece que el lugar donde nos coloca el Señor para servir va de contramano con toda lógica humana básica. Primero porque, como le ocurrió a Pablo, para llegar a ese lugar de servicio tenemos que recorrer el mundo entero. El peregrinaje a nuestro lugar de servicio no parece una autopista directa, sino un camino tortuoso y largo. En un sentido, esta fue la experiencia de Pablo. Pablo no empezó inmediatamente su ministerio. Hubo todo un tiempo de capacitación, de preparación. La experiencia de Pablo antes de encontrar su lugar de misión entre los gentiles demoró un tiempo, y un tiempo considerable, según Gálatas 1, 17 al 21. Después que Ananías le ministró en Damasco bajo la dirección del Señor, que le anticipó: ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Pablo tuvo que pasar por varios lugares que él describe. En Gálatas 1:17 dice: fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco, después de 3 años subí a Jerusalén, y en el versículo 21 agrega: más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, y después empieza su ministerio a los gentiles. Pero además, porque como le ocurrió a Pablo también, el Señor puede mandarnos al lugar donde no queremos ir, porque va contra nuestras más profundas presuposiciones y convicciones. Vean el caso de Pablo. A un judío recalcitrante como Pablo, a un fariseo de alta estirpe, a un celoso de la ley como él, Dios lo manda a predicar a los que no eran judíos, a los gentiles. A un perseguidor de los cristianos y del Evangelio de Cristo, el Señor lo envía como su principal mensajero. Como decían en Judea las iglesias de Cristo: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que antes condenaba o que antes quería destruir. Sea como fuere, es el Señor quien decide dónde debemos servirle. Y si estamos en el lugar donde Él quiere que estemos, estaremos siempre en el mejor lugar. Así ocurrió con Ezequiel, a quien Dios le dijo: hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel, por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértelo de mi parte. Capítulo 3, versículo 17. Y así también ocurrió con Pablo, a quien Dios le dijo, Hechos 13:47, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y mi hermano, mi hermana, así puede ocurrir también con vos, de modo que puedas decir como David en el Salmo 16, tú, Señor, eres mi porción y mi copa, eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Y llegamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta es la pregunta del momento temporal. La pregunta del momento temporal. Es decir, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Para responder a esta pregunta hay que también tomar en cuenta 4 cosas. En primer lugar, debemos ser capaces de discernir entre 2 palabras griegas que se traducen en castellano como tiempo, pero que significan cosas distintas. El vocablo chronos y el vocablo kairos. Los 2 se traducen como tiempo en castellano. Ambos vocablos griegos se utilizan en el Nuevo Testamento y lo pasamos al castellano como tiempo. Chronos significa tiempo, pero es el tiempo que está más ligado al tiempo medible o tiempo de reloj. De cronos viene la palabra cronómetro, ¿no es cierto? Y todos los relacionados. Y designa al flujo continuo del tiempo. Es tiempo en términos cuantitativos. Este es el tiempo que rige tiránicamente nuestra vida cotidiana, mide nuestra edad, marca el día de nuestra jubilación y termina por aparecer registrado en nuestra lápida en el cementerio. Cronos.
La imposición tiránica de Cronos en la cultura posmoderna hace que nos olvidemos del tiempo más importante para nosotros como cristianos, que es Kairos. Kairos también es tiempo, pero tiene una variedad de significados, todos ellos asociados con el tiempo, pero sobre todas las cosas señalando un tiempo significativo, tiempo en términos cualitativos. Puede significar un tiempo fijo, determinado, un momento histórico, o cuando ocurren cosas trascendentales, como Pablo dice en Gálatas 4:4, que venido el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de Kairos, Dios se dio a conocer a través de Cristo. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa para señalar a ciertos tiempos que tienen una calidad, un carácter o una importancia únicas y específicas. Es el tiempo de la venida de Cristo. Kairos apunta al hecho de que lo eterno juzga y transforma a lo temporal en un determinado evento histórico o sucesión de eventos históricos. En este sentido, mis hermanos, debemos ser capaces de ver en la realidad de la secuencia temporal, en el cronos de nuestra vida y ministerio, la acción redentora de Dios irrumpiendo en la historia humana, Kairos, a fin de poder asociarnos con Él en esa acción. Vivir en el Kairos de Dios significa superar las limitaciones de la esfera medible del proceso temporal. Es dejar de mirar al movimiento regular de las estrellas o a la rotación de la Tierra alrededor del Sol o la circulación de las agujas del reloj sobre el cuadrante. Vivir en el Kairos de Dios es ser capaz de encontrar momentos únicos y trascendentes en el proceso temporal. Es ver abrirse los cielos y a Dios manifestándose en todo su poder y en todo el esplendor de su gloria en medio de las circunstancias humanas, en la presencia poderosa del Dios eterno, infinito, que se hace real, visible, experimentable en el plano de nuestra existencia histórica. Como pastores del fin de los tiempos, entonces debemos levantarnos la pregunta del momento temporal y preguntar: ¿qué hora es? ¿Qué tiempo es este que estamos viviendo? ¿Qué tiempo es este? Recuerdo en el año 1962 la primera campaña del doctor Billy Graham en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Todas las paredes estaban llenas de carteles que anunciaban la campaña con su lema, que era: es hora de volver a Dios. Es hora de volver a Dios. Para nosotros hoy, mis hermanos, es hora, es Kairos de volvernos a Dios, de asociarnos con Él en este fin de los tiempos para completar la tarea que Él ha puesto en nuestras manos para hacer. Es hora que dejemos la estupidez de nuestros pequeños reinos y trabajemos por el reino de Dios. Es hora que dejemos de promover nuestros magros señoríos humanos para consagrar a Jesucristo como el único Señor. Es hora que terminemos la tontería de jugar a la iglesia y de ver a ser la iglesia de Jesucristo en este tiempo, en estos últimos tiempos. ¿Qué hora es? Es la hora final, no hay más tiempo. ¿Cuándo lo vamos a entender? No hay tiempo para levantar imperios personales, no hay tiempo para levantar una empresa eclesiástica, no hay tiempo. Porque Cristo está a las puertas y tenemos una tarea que hay que completar. Además, debemos ser capaces de discernir entre el ya y el todavía no. Esta es la dimensión que nos permite afirmar que el reino de Dios ya ha sido inaugurado con la llegada del Rey, si bien todavía espera su consumación y plenitud en el tiempo de su segunda venida. No es fácil vivir en esta tensión de saber que el reino ya está entre nosotros y sin embargo todavía tenemos que trabajar en el nombre del Señor para desarrollarlo, construirlo y hacerlo evidente. Debemos entender que si bien en Cristo tenemos todas las cosas
y en Él todo está cumplido. Hay ideales y realidades que todavía no se han concretado. Todavía tenemos que seguir trabajando. Todavía no es hora de dejar caer los brazos. Es hora de renovar los bríos y empeñarnos con más fuerza, con más entusiasmo, más llenos del Espíritu que nunca para hacer la tarea que Él nos ha confiado. Y en tercer lugar, debemos ser capaces de discernir entre lo penúltimo y lo último. Esta distinción entre dos realidades temporales es algo que viene también de Dietrich Bonhoeffer, que es el que habló de esto del ya y el todavía no. Tenemos que entender que la categoría cualitativa o escatológica de lo último señala a la realidad de la irrupción del reino de Dios en la historia humana en toda su plenitud en Cristo Jesús. Nosotros los siervos y las siervas de Dios, los cristianos, no nos movemos en dos realidades. Una realidad de lo que está por venir y la realidad que vivimos todos los días. Para nosotros hay una sola realidad y esta es la realidad de Dios que se ha hecho manifiesta en Cristo en la realidad del mundo. Es desde el futuro inmediato que viene que tenemos que entender nuestro presente. Por eso esta no es hora para construir imperios humanos, aunque le pongamos nombres eclesiásticos o religiosos. Esta es hora de trabajar intensa y profundamente por el reino de Dios, porque el Rey viene, y tenemos que discernir esto. No hay más tiempo, estamos ya transitando el penúltimo día y el último día se está acercando a gran velocidad. Y por último debemos ser capaces de discernir entre el hoy y el fin de los tiempos. El hoy nos tiene atrapados con sus demandas de lo inmediato, lo instantáneo, lo urgente, lo rápido, y somos esclavos de nuestras agendas. Pero para evitar ser tragados por el hoy debemos vivir el presente desde el futuro inmediato del inminente retorno de nuestro Señor. Una vivencia profunda de esta convicción en cuanto al próximo regreso de nuestro Rey nos va a dar el mismo impulso que tenían los primeros cristianos. A ninguno de ellos se le ocurría pensar que tenían 2000 años de historia para ocuparse mientras tanto de sus propios negocios. Pablo creía firmemente que el Señor regresaba mientras él vivía. Algunos cristianos llevaron esta convicción al extremo de dejar de trabajar como los tesalonicenses, y Pablo les exhorta sin dejar de afirmar el inmediato e inminente retorno del Señor. Y sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que predicaste sobre esto? Y mientras tanto, ¿cuántas más horas dedicaste a seguir soñando qué vamos a hacer mañana y pasado y el año que viene y en el quinquenio y en la década? ¿Vos creés que hay tanto tiempo por delante? Estamos como casi convencidos de que el Señor no viene. Y no solamente que casi convencidos de que el Señor no viene, sino que incluso deseando de que no venga. Porque si Él llegara a venir, ¿para qué invertí el dinero que invertí en el nuevo templo? ¿Y para qué la compra de tales cosas? ¿Y para qué el desgaste de tantas actividades? ¿Y para qué el circo que monté? Si de la noche a la mañana todo eso se hace hojarasca y se desaparece. Entonces mejor no venga, Señor, hasta que no termine, hasta que no logre tener mi nombre en la marquesina, en luces de neón, y hasta que la iglesia crezca a varios miles de miembros, hasta que me llamen apóstol y si es posible arcángel también, ¿por qué no? Pero no se te ocurra venir antes, porque toda mi fantasía, mi castillo de naipes, se me va a venir abajo. Y la última pregunta es la pregunta del compromiso ministerial. ¿A quién sirvo? ¿A quién sirvo? Y hay tres respuestas posibles a este interrogante y ya terminamos. La primera respuesta, obviamente nunca se explicita, pero en la práctica es lo que se ve, es: me sirvo a mí mismo y a mis intereses. En la cultura hedonista, individualista y materialista que nos rodea, este parece ser el ideal fundamental: agradar y complacer a un yo
insaciable. En medio del caos que prevalece, da la impresión como que el grito de guerra que más se escucha es ¡sálvese quien pueda! El nivel de egoísmo de pastores e iglesias es escandaloso. Pablo parece estar describiendo nuestra situación en algunos casos cuando dice en Filipenses 3, 18, 19, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Nos hemos olvidado casi totalmente de la admonición paulina en Filipenses 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Por supuesto, si me sirvo a mí mismo y a mis intereses, el resultado va a ser frustración. La segunda posibilidad es responder y decir, sirvo a la iglesia y a su programa. Otra vez, la cultura posmoderna ha idealizado el dinamismo corporal, la vitalidad física, la rapidez mental y la excitación emocional. La publicidad incentiva esta hiperquinesia general. En nuestro afán por estar en todos lados, probar todas las cosas, intentarlo todo para sobresalir, hemos llegado a confundir actividad con activismo, o lo que es peor, acción con distracción. Nos parecemos cada vez más a los hámsters. ¿Vieron esos ratones domésticos que se meten a dar vueltas en una rueda y gastan energía y corren y corren y corren, pero no van a ningún lado? Hay un montón de pastores tipo hámsters. No es que no trabajan, pero trabajan para nada. Transpiran, se hacen mala sangre, se esfuerzan y están siempre parados en el mismo lugar. Las iglesias tienen culto todos los días, masacran a las familias con horarios imposibles, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿qué iglesia activa? No, mentira. Están como el hámster dando vuelta en una rueda. La iglesia no crece, la iglesia no va a ningún lado, no cambia nada en la sociedad, sigue la misma tasa de crimen en el barrio, sigue la misma tasa de prostitución, cada vez hay más droga en la calle y la iglesia no es sal, ni es luz, y mucho menos levadura. Pero están todos dando vuelta y vuelta todo el día, haciendo un montón de actividades que nosotros decimos son espirituales, pero la verdad es pura carnalidad, porque no sirve para nada. Miren el cartel de la mayor parte de las iglesias evangélicas con su programa de actividades y hagan un juicio crítico y van a ver que es una manera de perder el tiempo, porque en términos del reino de Dios, ninguna de esas cosas sirve para nada. Es gastadero de energía, gastadero de tiempo y gastadero de dinero. Si vos preguntas cuántas almas se salvaron, muchas veces el resultado es nulo. Pero siguen y siguen y siguen y siguen. Meta culto, meta esto, meta actividad, para nada en términos del reino. En ninguna otra parte esta manía frenética de mantenernos activos se ve con más claridad que en el servicio de la iglesia y de su programa. Ahora, si yo sirvo a la iglesia y a su programa, si ese es el fin, el resultado será futilidad. Es decir, no sirve para nada. Ahora, si yo contesto a la pregunta ¿a quién sirvo?, diciendo sirvo a Cristo y a su reino, la cosa cambia. Esto es locura para el mundo de hoy, pero es sabiduría de Dios para los redimidos. Esto parece ser pérdida de tiempo, pero es ganancia de eternidad. Esto parece ser dispersarnos en la proclamación del Evangelio, pero significa reunir pueblo para Dios. Esto significa no necesariamente que la membresía de mi iglesia crece, pero lo que crece es el reino de Dios. ¿Y nosotros para qué estamos en el mundo? ¿Para hacer crecer la membresía de la iglesia o para hacer crecer el reino de Dios? ¿Para que venga más gente a mi templo a escucharme como predico? ¿O para que los perdidos pasen de muerte a vida
y sus nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, si yo entiendo esto, y si sirvo a Cristo y a su reino, el resultado será fruto, no fracaso, no futilidad, pero fruto, el fruto que nos pide el Señor que demos. Dejemos el canto de sirena de los reclamos mundanos y carnales de la cultura posmoderna en la que servimos y escuchemos la palabra de Dios y hagamos lo que tenemos que hacer, producir fruto para su reino. Hemos considerado 4 preguntas, hermanos, gracias por su paciencia. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿A quién sirvo? Estos 4 interrogantes y sus respuestas definen a los pastores y pastoras del fin de los tiempos. Según las respuestas que desde nuestro ministerio pastoral demos a estas preguntas, será el carácter y el resultado de nuestra labor como pastores. Y esto es así porque al responder a estos interrogantes estamos respondiendo a nuestra identidad como pastores, a nuestra ubicación contextual, a nuestro momento temporal y a nuestro compromiso ministerial con Dios y con su reino. Querido, querida, en el nombre de Jesús, deja que el Espíritu Santo te pregunte ahora, ¿quién sos? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es? ¿Qué tiempo es en tu vida? ¿A quién servís? Y yo quiero desafiarte y me desafío a mí mismo a responder: por la gracia de Dios soy lo que soy. Estoy trabajando en el reino arduamente, sirviendo a mi Rey. Esta es la hora final. Mi Rey viene pronto. Y hay tanto todavía por hacer, hay tantas almas que hay que rescatar. Y las voy a buscar en servicio a Él. Es lo único que quiero, servirlo a Él en su reino. Si esta es tu respuesta, si la compartís conmigo en esta tarde, terminemos orando al Señor y ponete de pie allí donde estás. Vamos a cerrar con esta oración. Amado Señor, líbranos de nosotros mismos, guárdanos de toda tentación sutil que nos confunda, reaviva en nosotros el llamamiento con que nos has llamado al servicio. Úngenos con tu Santo Espíritu, para que llenos poderosamente de tu gracia podamos usar los dones que nos has dado y el ministerio en que nos has puesto pueda verse beneficiado con la manifestación poderosa de tu amor. En esta tarde deseamos, interpelados por tu palabra, decirte otra vez que te amamos, que estamos a tu servicio, que deseamos hacerlo conforme a tu voluntad, que nos ayudes en esto.
ya que nos has dado este privilegio, este honor que no merecemos de ser hombres y mujeres que te sirven como pastores en el fin de los tiempos. Oh, danos una doble porción de tu poder y de tu autoridad en nuestra vida, para que lo podamos hacer con honra, con humildad, pero llenos de tu Espíritu, produciendo los frutos que estás esperando de esta generación. Derrama la bendición tuya sobre nuestras congregaciones, los líderes de nuestras iglesias. Pon en todos los que invocan tu nombre un nuevo celo por tu reino, una pasión por las almas, un sentido de urgencia. Y sobre todas las cosas, guárdanos de distraernos con aquellas cosas que nos pesan, nos entretienen, nos quitan efectividad, nos debilitan, nos hacen vulnerables y nos llevan al fracaso según los términos tuyos. Deseo, mi Dios, levantar a cada uno de estos varones y mujeres, siervos tuyos, en esta asamblea. Y en el nombre de Jesús pedirte que los animes, los consueles, los sanes, los libres, los unjas, los estimules, y que logres en cada uno de ellos, como en mí mismo, lo mejor conforme a tu voluntad. Yo en esta tarde los bendigo a todos y a cada uno de ellos. Les deseo lo mejor conforme a tu voluntad para sus vidas, sus familias y su ministerio. Y lo hago en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.